En este caso, podemos observar que para llegar a la medición de este sensor, tenemos que tener en cuenta que vamos a medir una onda de alterna, pero la particularidad de esta onda alterna es que nosotros no tenemos polaridad negativa. La polaridad siempre de estos tipos de sensores va a ser en polaridad positiva. O sea que vamos a tener una alterna, pero en positivo. Es importante siempre a la hora de hacer este tipo de mediciones para aprovechar la pantalla en lo que es inductivo, dejarlo en el medio de la pantalla para poder ver sus fluctuaciones y tener un buen espacio para observarla. En Gabriel, este caso, sí. ¿Podrías reforzarme un poquito la calibración del osciloscopio que estás usando ahí en la pantalla? Bien, sí, perfecto. Bueno, como verán, nosotros tenemos, para hacer esta prueba, utilizamos un osciloscopio Hantek, en este caso de CO2090, este es de 40 MHz, con lo que nos sobra para hacer este tipo de mediciones. La calibración, nosotros tenemos que tener en cuenta algunos pequeños factores para poder utilizarlo, ¿no? Bueno, una es el voltaje por división. Nosotros acá tenemos, en lo que sería el menú del osciloscopio, una selección de 1 volt por división. ¿Qué significa 1 volt por división? Que cada una de estas cuadrículas corresponde a 1 volt. O sea que nosotros en total, en esta pantalla tendríamos 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que teníamos una amplitud de 6 volts. Recordemos que nosotros teníamos más o menos entre 1.5 y 2, ¿no? O sea que nos estaría sobrando la pantalla y sería una buena división para poder observar esta onda. Eso sería en primera medida lo que tendríamos que tener en cuenta. Después, como les decía, teníamos tres tipos de enclavamiento. Normalmente utilizamos AC, lo que sería corriente alterna, y también podemos elegir DC, que es corriente continua. Para este caso, como explicaba, tenemos que elegir corriente alterna. Acá tenemos una X, lo que sería, ¿qué significa esto? Nosotros podemos multiplicar la cantidad de volt por división que podemos seleccionar en la pantalla, ¿no? Por 10 sería lo que le sigue, o sea que se multiplicarían estos valores por 10, ya sea, podríamos llegar hasta 50 volt por división en este osciloscopio. Lo siguiente es el tiempo por división, que es muy importante a la hora de seleccionarlo. Tenemos que tener cierto conocimiento previo para saber con qué señal qué vamos a buscar, ¿no? Porque si no tenemos idea de qué tipo de amplitud en voltaje tenemos y no sabemos el tiempo, va a ser difícil encontrarlo a la onda. En este caso utilizamos 20 milisegundos, que es un buen tiempo para obtener esta calidad de oscilograma, ¿no? A medida que vayas achicando el tiempo va a ser más sectorizado, o sea que te vas a encontrar con una parte menor de lo que estamos viendo ahora. Bueno, lo siguiente y muy importante, por acá arriba tenemos el trigger horizontal, que es en función del tiempo, que nosotros podemos manipularlo, podemos correrlo. En este caso lo puse en casi la última cuadrícula, la primera cuadrícula, perdón, también en pos de aprovechar la pantalla. A medida que lo vas corriendo, dependiendo qué tipo de señal se utilice, vamos a correr la señal. En algunos casos tenés que correrlo para poder, como quien diría, poder atraparla la señal, ¿no? En función del tiempo. Después, en el extremo derecho a la mitad, tenemos el trigger, pero en función del voltaje.
Este es muy importante porque este nos va a poder poniendo en un nivel medio del voltaje. Nosotros sabemos que tenemos una amplitud acá de prácticamente 2 volts. Nosotros poniéndolo en la mitad de lo que sería la señal, nosotros vamos a poder ver la totalidad, en este caso, de la onda alterna, ¿no? ¿Por qué a la mitad? Porque sabiendo lo que sería la amplitud total, nosotros lo ponemos en este caso en 1 volt, la señal siempre va a pasar por ahí, ¿no? Indefectiblemente va a ser el recorrido por 1 volt. Así que es una buena determinación utilizarla normalmente a la mitad de lo que sería la señal total a la cual nos vamos a medir. Tenemos otras partes en el menú donde podemos ver el trigger. Tenemos varios triggers que muchas veces tenemos que utilizarlos. Tienen una opción o en el caso tienen dos, ¿no? Una por ahí que es importante es el trigger sweep, que tenemos dos, que tenemos en normal y en auto. Yo lo estoy utilizando en auto o automático. De ese modo la señal va a correr. Indefectiblemente, si lo utilizamos en normal, la función normal tiene la particularidad de, no sé si decirlo, congelar cuando hay algún tipo de cambio de señal, ¿no? O sea que es posible que a la hora de medirlo la imagen esté congelada y no podemos ver cómo evoluciona esa señal, ¿no? Bueno, algo también muy importante es el trigger slow, que con esto nosotros le vamos a indicar al osciloscopio qué tipo de señal es, ¿no? Si es una señal ascendente o descendente. En este caso podríamos decir que es una señal ascendente, ¿no? Que arranca desde 0 para arriba, ¿no? Esto es muy importante a la hora de una medición, por ejemplo, en una bobina, tenerlo claro. Qué tipo de inicio tiene la señal. Después tenemos el trigger source, que nos indica los canales, ¿no? El canal que podemos utilizar en el trigger que podemos utilizar en el canal 1 o en el canal 2, ¿no? Ahora estamos trabajando un solo canal, así que no sería necesario cambiarlo. Pero a grandes rasgos o bastante puntuales, ese sería un poco una parametrización rápida para una medición con osciloscopio. Después tenemos muchas funciones más, ¿no? Que por ejemplo podemos hacer tipos de mediciones de manera horizontal o vertical, pico a pico, valores máximos, mínimos, pero bueno, que los vamos a ir viendo a lo largo de las otras diapositivas. ¿Quedó claro? Gabriel, sí, gracias, Gabriel. Esa imagen que yo estoy viendo, ¿representaría una vuelta del motor, una vuelta completa? Exactamente. Fue congelada para poder mostrar lo que sería la vuelta completa, ¿no? Recordemos que tenemos de un espacio, perdón, sería de espacio a espacio, ¿no? Lamentablemente, como hablaba, no tiene sensor de fase, porque nosotros podríamos comparar las vueltas del CKP, ¿no? O del cigüeñal versus las vueltas de la fase. Lo que sí les voy a mostrar son algunas coincidencias, ¿no? Un poco más adelante, de lo que sería las vueltas del cigüeñal versus, por ejemplo, el disparo de una bobina o el disparo del inyector.